Hola, Vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces Pop. La venganza de los electroalces Pop. Si pensábamos que el cuarto episodio de la serie de Moon Knight había dado un plot twist y que después todo tendría sentido, estábamos muy equivocados. Seguimos en la penumbra y con muchos misterios que resolver, pero no por ello se ha vuelto menos interesante. Y por eso en este video te traemos el todo explicado del quinto capítulo de la serie de Moon Knight. Y antes de continuar, debo advertirte que este video puede contener spoilers de la serie de Moon Knight de Disney Plus. Así que si aún no has visto el quinto episodio y no quieres enterarte de datos importantes, te recomiendo que veas después este video. Es realmente genial ver que a pesar de que estamos a un solo episodio de terminar la serie, las cosas aún no están nada claras. Es muy entretenido para muchos cuando una serie o película logra mantener el suspenso de la verdadera trama, y en una inspirada en los cómics es todavía más difícil, porque conocemos datos, pero aunque estamos lejos de averiguar qué es lo que va a pasar, este capítulo consigue mantenernos muy interesados en poder revelar toda la trama o cómo va a terminar por desarrollarse, o siquiera si tendremos todas las respuestas esta misma temporada. En esta ocasión van más lejos, porque como espectadores seguimos sin saber qué es real y qué no. Y cuando todo está contado desde un protagonista que no es confiable por su estado mental, es aún más difícil saber qué cosas nos han engañado y cuáles no. Esperemos que con el último episodio sigamos teniendo un buen desarrollo de toda esta trama. Nos la pasamos saltando de planos en planos y se siente un poco como esta idea de un sueño dentro de otro sueño, como en Inception. Básicamente pasamos del psiquiátrico, donde Harrow es el doctor, a este limbo con muchas puertas, pero con un bote a cargo de la diosa hipopótamo Taweret. About the hippopotamus, the most dangerous land animal in the world. Hippopotamus. También tenemos los diferentes recuerdos del pasado de Mark, y estos últimos se vuelven una completa locura porque en un mismo escenario cambiamos de momento, como cuando Steven sube y sube las escaleras y llega otro momento del tiempo. Todo esto va muy de la mano con esta parte visual que hemos visto de la serie. Cada escenario diferente en el que nos presentan va acompañado de diferentes tonos de luz y de colores, desde los más sombríos cuando van navegando hasta completamente iluminados cuando llega a los campos de Junco. En otros capítulos hablábamos de la manera diferente en que Oscar Isaac tiene de interpretar a Mark y Steven, pero ahora que comparten escenas se hace uso de metáforas visuales porque cada uno hasta nos lo muestran con diferente color. Podemos ver a Mark de blanco con iluminación como de la luna y la ropa de Steven que se ve del lado más oscuro, complementando esta diferencia que ya conocemos de los dos. Entre ellos es un camino de autodescubrimiento de un pasado reprimido. En las personas que padecen trastorno disociativo, la fragmentación de la personalidad sucede por un trauma o una constante trauma, como puede ser este abuso infantil, donde para protegernos de las cosas malas o negativas, se crean personalidades para que no todas tengan que enfrentar este dolor. La serie logra explicarnos bien cómo es que sucede esto, y es genial que se esté tratando este trastorno con este cuidado, y no solo como una enfermedad que resulta entretenida para la ficción. Hablar de representación también incluye este tipo de cosas, porque la ficción nos genera clichés, los cuales pueden ser perjudiciales para las personas que padecen estas cosas, tal como lo han hecho con la depresión, la bipolaridad o hasta el autismo. Y ya comenzando a hablar de los tres actos, en el primero es todo lo que sucede en el hospital y hasta que Steven y Mark descubren la misión de tener que conocer su pasado para equilibrar la balanza. El segundo acto comienza con la transformación de Mark en Moon Knight y vemos la revelación de que Steven es su alter, y para el tercer acto es el ataque de los muertos y la partida de Steven. Y el episodio comienza en este lugar caótico en donde se encuentran Mark y Steven. Saltamos de escenas de estar frente a la diosa Taweris hasta que Mark se encuentra frente a Harrow como un psiquiatra. Es interesante porque este último menciona que Mark se encuentra como un péndulo saltando de lo que es lógico a lo que es ilógico, pero al mismo tiempo nosotros como espectadores así nos sentimos con la manera en que nos cuentan este episodio. Por cada cierto tiempo y sin mucho aviso, como un péndulo chocando, nos cambian la escena, y esto ayuda a entrar rápido en esta dinámica confusa de los diferentes planos que nos presentan. Esto es gracias a la edición, la actuación, la dirección. Todos los elementos de la producción nos ayudan a sumergirnos en este caos de episodio. Podría ser esta la pista y la metáfora de que en realidad Arthur lo tiene en una especie de trance mental o hipnosis para engañarlo. Nos revelan que todo esto sucede en el hospital psiquiátrico Putnam, un lugar que es tomado de los cómics, pero los cómics son muy diferentes a lo que nos cuentan del pasado de Mark. Es un cambio muy interesante que se permite hacer la serie para que tenga mucho más sentido esta fragmentación de su mente. Aprendemos que con la diosa Taweris también se encuentran en un barco.
Y es muy gracioso porque primero Mark piensa que están nada más en un psiquiátrico y al entrar a un cuarto donde piensa que va a encontrarse con más personas con diferentes condiciones mentales, de la nada se encuentra navegando en el inframundo. Y las cosas aquí se balancean como tal cual lo vimos desde el episodio pasado, aunque también se explica con esta dinámica del péndulo que mencionábamos y más adelante también van de la mano con la balanza de los corazones de Steven y Mark. Acceder al pasado de Mark, a su trauma, es algo que su mente y el mismo Mark quieren evitar a toda costa que suceda, y lo vemos como esto es lo que saca de esta realidad y lo lleva a estar en su terapia con Harrow, pero por suerte su misión de buscar el equilibrio lo ayudará a dejar salir estas cosas. Aún no nos explican cuál parte de realidad es la que vemos aquí, pero sí vemos cómo nos han representado el personaje de Harrow a lo largo de la serie. Podemos ver que ya tenía ciertos comportamientos como si de un médico psiquiatra se tratara, pero siempre trató de hablar calmado y paciente con Steven, pero estamos casi seguros que más que de tratarse de un doctor, son mecanismos de manipulación que utilizó tanto con Steven como con Layla. Y es que vamos, en un mundo de superhéroes que se trate de usar la lógica como argumento para negar la realidad, sabemos que no funcionan así. That's not how the Force works. Ahora la diosa Taweris nos revela que están muertos. Parece que estos dos disparos de Arthur Harrow sí fueron mortales. Hasta se siente que fue una metáfora que fueran dos para matar a Mark y Steven a la vez. Ella les dice que están en el Duat egipcio, que es el reino de los muertos. Como parte del ritual de muerte se debe de poner el corazón en una balanza para saber si son dignos de cruzar o no al campo de juncos. Con esto es que descubrimos que no se puede llegar a un equilibrio, cosa que se vio incluso desde el primer episodio, con lo que Steven y Mark tienen que indagar dentro de su pasado para conocer la causa de este desequilibrio. Ellos pasan por un proceso de ir abriendo cada una de estas puertas que van revelando un poco más de Mark que Steven no conoce. Conoce más de su lado como vengador de Khonshu, y aunque parece que esta parte desequilibraría las cosas, la balanza comienza a equilibrarse, hasta que Steven conoce al hermano pequeño de Mark. Nos enteramos de esta desgarradora historia de cómo murió de pequeño, ahogado tras quedar atrapado en la lluvia, y es un evento que a un niño pequeño le debió de afectar mucho, y con una madre que no supo lidiar con el duelo de la mejor manera, se convirtió en una relación de abuso. Recordemos que en los cómics este pasado traumático no tiene nada que ver con un hermano muerto, pero este cambio, como lo mencionamos, le da mucho más sentido al personaje y esta fragmentación de la personalidad. En los cómics sí existe un hermano de Mark, que también entra en el ejército pero se vuelve un asesino a sueldo y se termina convirtiendo en un villano. No sabemos si la conexión de Khonshu con Mark estaba desde pequeño, porque cuando va Steven caminando rumbo a la cueva, pisa un esqueleto de largo que parecía un pájaro, pero por el pico nos recuerda la figura de Khonshu. Además de esta parte, Mark termina por revelarle a Steven cómo es que sucedió su muerte, o bueno, su casi muerte cuando fue traicionado por el mercenario que mató al papá de Layla y cómo él trató de defenderlo a costa de su propia vida. Podemos ver la manera manipuladora de cómo Khonshu lo toma como nuevo vengador, prácticamente lo engañó desde el principio. Por su parte también vemos el cadáver del padre de Layla, que trae una bufanda roja como con el dibujo de un escarabajo. Siguen dándonos pistas de que la transformación de Layla en este nuevo personaje de Scarlet Scarab sí terminaría pasando en esta serie, porque recordemos que no es la primera vez que se le relaciona con el escarabajo. Ya nos dijeron que este era el apodo que su padre tenía para ella. En este segundo acto, ya después de que Steven ha conocido a varias de las historias pasadas de Mark, regresan con la diosa para descubrir que no es suficiente, porque la balanza no está en equilibrio. Aún les falta algo más por revelar y la verdad pensamos que lo que falta era conocer a Jack Lockley, pero no fue el caso. Las cosas se están poniendo más graves porque Taweris les revela algo que está pasando, ya que del cielo están cayendo al Duat almas que fueron juzgadas antes de tiempo, es decir, lo que estaba haciendo Arthur en nombre de Amit está comenzando a funcionar, y como hemos mencionado a lo largo de la serie, se puede ver que está relacionada con la magia negra con morada, la cual creemos que tiene que ver con la magia negra del universo cinematográfico de Marvel y que también era utilizada por la mismísima Agatha Harkness. Recordemos que la serie no ha dado ninguna pista de su conexión con el universo cinematográfico de Marvel, salvo el letrero de la GRC que aparece detrás del camión de Moon Knight, y esto nos debe de posicionar sí o sí después del chasquido de Thanos, pero aún así nadie ha mencionado nada de los Avengers, y esta parte cósmica y de magia seguramente es lo que va a conectarse con el resto. Y es que eventos tan grandes como esta caída de las almas y lo que Khonshu hizo con Steven, estaría muy raro que no fuera percibido por otros personajes del MCU. Por su parte, Steven por fin conoce el secreto de Mark, aquello que estaba protegiendo, y es la revelación de la
abuso que sufría de niño, un abuso que además de desgarrador, produjo que como defensa su mente se fragmentara, creando Steven, el alter que pensaba que había tenido una infancia feliz con una madre amorosa y no la madre abusadora que en realidad tuvieron. Es muy interesante estas escenas porque no solo ocurren en un cuarto que está igualito a los cómics, sino que volvemos a ver los elementos del espejo en donde vemos al niño y posteriormente aparece Steven. Que Steven descubra todo esto y además de que él es esta parte calmada y pacífica, en definitivamente va a ser un cambio radical con este personaje para el final de la serie. El tercer acto es un clímax breve, pero cargado de muchísimo simbolismo. Todo este tiempo Steven fue lo que quizá Mark habría sido de no haber sufrido este abuso y Mark estuvo tratando todos estos años de protegerlo, de cuidarlo para no revelarle este trauma. Por eso en este tercer acto podemos ver a Steven defendiendo a Mark, invirtiendo los papeles para que tenga mucho mayor simbolismo para el personaje. Independientemente de lo que sucede más adelante con el personaje en la serie, con Steven se siente muy hermoso que este alter haga este sacrificio para ayudar a Mark. Es este autodescubrimiento muy importante para el personaje y lo hemos visto que sucedería con esta metáfora de las fases de la luna, con esta parte iluminada y esta parte oscura, porque el hecho de que veamos a la luna cuarto menguante a un cuarto creciente, con sus colores luminosos y oscuros, no quiere decir que la luna haya cambiado de forma. La luna sigue siendo redonda, simplemente es la parte que por la iluminación nos permite ver. Lo mismo ha estado pasando con Steven y con Mark, con estas dos facetas, y ahora estas dos partes por fin llegan a entenderse un poco más una a la otra. Después de que Steven cae defendiendo a Mark de los muertos, este termina aparentemente muriendo. Esto hace que por fin Mark pueda llegar a un equilibrio porque la balanza ya no tiene que juzgar a dos personas. Aparentemente se vuelve una sola y gracias a ello lo vemos llegando a este campo de juncos. En esta imagen llena de luz, lo que escuchamos en español es una canción cristiana llamada Más allá del sol, que habla de lo que nos espera en el más allá. Este capítulo consigue ayudarnos más a empatizar con Mark, entender por qué se convirtió en este vengador, todo lo que tuvo que pasar en su infancia y por querer huir de todos estos recuerdos que terminan llevándolo a verse envuelto con Khonshu. Por fin entendemos por qué tomó tantas decisiones que quizá en un inicio parecían tontas o innecesarias. La serie no sabemos exactamente hacia dónde va para su capítulo final, pero estamos seguros que nos revelarán un encuentro entre Mark y Arthur y aún no sabemos qué sucederá del todo con Steven o incluso si en este final llegará Jake. De verdad que es uno de los penúltimos episodios más interesantes que hemos tenido con las series de Marvel, y ya no podemos esperar para ver el verdadero final, y no solo por conocer el desenlace, sino para por fin entender cuál será la continuación con este nuevo héroe que está siendo interpretado majestuosamente por Oscar Isaac, y ya queremos seguirlo viendo por más tiempo en el MCU. Aunque bueno, de igual manera, si te interesa conocer el todo explicado del cuarto capítulo de la serie de Moon Knight, así como todos sus datos y curiosidades, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.